Queridos hermanos, estamos en este último tema de los 21 temas de discipulado, el tema de la oración. Y recuerden, estamos terminando hoy día, este es nuestro último tema de discipulado, porque la próxima semana comenzaremos una nueva serie cuyo título es El libro que nadie conoce. Tendremos un estudio que es realmente cautivante. Entrar en la Biblia, en la palabra de Dios, la serie El libro que nadie conoce, que comenzaremos el próximo domingo. Pero por ahora tenemos nuestro último tema en cuanto al discipulado bíblico, el tema de la oración. El ejemplo del Señor Jesús nos hace ver cuán indispensable es la oración. Encontramos al Señor orando continuamente, en todo momento. Y un detalle interesante aquí es que el Señor no les obligaba a orar, sino que simplemente les daba el ejemplo de oración. Y tanto así fue que en cierto momento, de tanto verlo orar, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Eso a mí me produce un asombro siempre, porque el Señor no paraba de orar todo el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, y levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, cuando todavía era muy oscuro. Esa es la experiencia de muchos creyentes, también es la experiencia mía. La mejor hora, el mejor momento para orar es muy tempranito en la mañana. Muy temprano es cuando podemos orar, porque en ese momento hay algo tan especial, el espíritu nuestro está preparado para iniciar el día con oración, y eso es lo que hacía el Señor Jesús, aún muy oscuro. ¿Qué hora sería? Sería las 4 de la mañana tal vez, pero aún muy oscuro dice que Él salió para comenzar a orar. Y luego Jesús, estamos ahora en otro libro, Mateo 14, y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la nave e ir delante de Él a la otra parte del lago, entre tanto que Él despedía las multitudes. Todo el día había estado el Señor enseñando la palabra de Dios, y en realidad ese fue el día que multiplicó los panes y había miles de personas. El Señor les dijo: adelántense con la barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, y Él se quedó. Y despedidas las multitudes, subió en un monte apartado a orar. Fíjense, buscando la soledad, ¿no? Buscando un lugar desierto. Y ahí eso es lo importante también, tempranito en la mañana, porque no nos va a molestar nadie tan temprano en la mañana. Es el momento más indicado para orar. Subió en un monte apartado a orar. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Se quedó orando allí en un monte hasta la cuarta vela, que era aproximadamente entre 3 o 4 de la mañana. A esa hora, ya un poco cerca del amanecer, se había quedado varias horas hasta la madrugada. También en otro libro, Lucas capítulo 6, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. Aquí el Señor se quedó la noche entera orando, y eso a mí siempre me deja asombrado, la dependencia que el Señor Jesús tenía de su Padre Celestial. No hacía las cosas nunca a su propia manera, siempre en oración. En este caso, después de orar toda la noche, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Este fue el día en que el Señor Jesús, como Él tenía un grupo grande de discípulos. ¿Cuántos serían? Bueno, cada día le seguían a Él miles de personas, le seguían. Pero entre todos ellos el Señor tenía un grupo de discípulos. Había, por ejemplo, otro grupo más amplio, aparte de los 12 tenía 70 de ellos. Pero seguramente los 70 tampoco eran los únicos.
había un número grande de discípulos. Y esa mañana, después de haber orado toda la noche, como digo nuevamente, a mí me produce mucho asombro. Él era Dios mismo, Dios mismo hecho hombre. Y a nuestro pensamiento tal vez diríamos, no necesitaba pedirle a Dios tanto para escoger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Nosotros pensamos que no necesitaba orar, pero Él hacía otra cosa, dependía completamente de su Padre, de Dios el Padre. Y eso, miren la importancia tan grande que dio a poder escoger a los 12 apóstoles. Se pasó la noche entera en oración, algo que nosotros intentaremos igualar, pero es difícil poder imitar tan gran ejemplo de oración como lo es en la vida del Señor Jesús. Y algo que también recuerdo aquí es que en cierto momento lo vemos a Jesús en la barca en medio del lago de Galilea. La barca estaba a punto de naufragar. Ellos pensaban que iban a morir porque la tempestad era demasiado grande. ¿Y qué pasaba con Jesús en ese momento? Estaba durmiendo, estaba muy dormido, muy tranquilo, ni siquiera se despertaba. Y yo siempre pienso que había estado él la noche anterior orando toda la noche, y cuando ellos cruzaban el lago se puso a dormir. Pero qué ejemplo tan grande de oración encontramos en el Señor Jesús. Eso nos muestra la necesidad, la importancia tan grande de la oración en la vida de nosotros como hijos de Dios. También dice en Hebreos capítulo 5, el cual el Señor Jesús en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo, ofreciendo ruegos y suplicaciones con gran clamor y lágrimas. Eso era la dependencia del Señor Jesús. Por eso Él varias veces lo dice: yo no hago mi propia voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras que mi Padre me dice. Y todo eso Él lo recibía por medio de la oración. Ahora vamos a examinar la oración modelo que es el Padre Nuestro. Bueno, el Padre Nuestro no es para rezarlo, porque rezar quiere decir repetir sin sentido alguno. Repetir una vez, otra vez, y eso no tiene sentido. Por eso también la Biblia, el Señor mismo dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que de esa manera serán oídos, ¿no? A ver, recite el Padre Nuestro 20 veces, el Padre Nuestro tiene que repetirlo. Eso no tiene ningún sentido. El Padre Nuestro no es una oración para repetirla así de paporreta. El Padre Nuestro es una oración modelo, es un modelo de oración. Está mostrándonos el Señor cómo es que debemos orar de esta manera. Vosotros pues oraréis así. Y a continuación: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración del Padre Nuestro. Vamos a examinarlo. Aquí aprendemos mucho. De las 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro, 4 son dedicadas a Dios y solo 3 se refieren al hombre. Muy importante esto. Hay 7 peticiones dentro del Padre Nuestro, pero solamente 3 se refieren a nosotros y 4 de ellas
se refieren a Dios. Es como los 10 mandamientos, ¿no? Igual, la mayor parte de los 10 mandamientos son referidos a Dios y recién algunos de ellos son referidos al hombre. Vamos a examinar las 4 peticiones referidas a Dios mismo. En primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Algo con lo cual pocas veces nosotros empezamos, ¿no? Glorificar el nombre de Dios. Pocas veces hacemos así nuestras oraciones. Muchas veces pensamos que como que el centro de la atención de Dios está puesto en nosotros. Bueno, podemos aquí hacer una comparación en la vida de un bebé. Bueno, los psicólogos dicen que el bebito recién nacido y con unos cuantos meses o un añito de vida, y en la primera parte de su vida el bebé tiene la sensación de que todo gira alrededor de él. En la idea del bebé, él es el centro del mundo, o al menos el centro de su casa, ¿no? Esa es la idea del bebé. Aún no ha madurado, aún no conoce bien la relación con otras personas. Luego más adelante, ya cuando crece recién la persona se da cuenta, no, yo no soy el centro del mundo. Pero el bebé piensa eso. Entonces un creyente que es una nueva criatura, que recién aceptó a Cristo, recordemos que es una nueva persona, nacido de nuevo, y al nacer de nuevo todavía es un bebé espiritual, el creyente que recién comienza su vida con el Señor. Y tal vez igual como lo hace un bebé natural, el que es nuevo en Cristo, un bebé espiritual, tal vez piense eso al orar. Dios tiene toda su atención puesta en mí y solamente en mí. Bueno, cuando el creyente madure se va a ir dando cuenta de que no es así. Es lo contrario, es lo contrario. Y eso lo podemos ver cuando el Señor Jesús resumió todo el contenido de la ley de Dios en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es el centro de la vida del hombre. Es decir, el centro de nuestra vida es el Señor, es Dios. Y no es al revés, como a veces pensamos, o como un bebito piensa, o también un bebé espiritual piensa así, ¿no? Yo soy el centro de la vida. Y cuando yo oro, todo tengo que pedirlo para mí, porque Dios tiene que estar pendiente de mis necesidades. Es cierto que Dios está pendiente de mis necesidades. Lo que no es cierto es que yo soy el centro de todas las cosas. El centro de mi vida es el Señor. Y aquí lo podemos ver en el Padre nuestro, ¿no? Santificado sea tu nombre. Eso es lo primero en la oración modelo. El nombre de Dios es santificado. La segunda petición, venga tu reino, que tu reino venga a este mundo. Ya, Señor, que tu reino venga. ¿Hasta cuándo sufriremos lo que el hombre hace en este mundo? Que venga tu reino. La tercera petición, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos de esa manera, queridos hermanos. A veces es difícil orar. A veces cuando tiene alguien, un familiar que está en el trance de salvar la vida o morir, somos capaces de decir, Señor, yo te pido que lo sanes, pero puedo terminar diciendo que se haga tu voluntad. Es difícil hacerlo así. Pero una de las partes tan importantes de la oración es pedir que se cumpla la voluntad de Dios, que sea hecha su voluntad y no la mía. Tenemos al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, en esa agonía terrible, justo antes de ser capturado y llevado a la cruz. Esas 3 horas de agonía mortal en oración,
cuando el Señor Jesús exclamaba: Padre, si sea posible, aparta de mí esta copa, o sea, esa copa de muerte, para que yo no la beba, esta muerte terrible, apártala de mí. Pero Él termina diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que Él pedía: no puedo resistir semejante muerte tan terrible, apártala de mí, Señor, Padre Santo. Pero esa no fue toda su oración. Él termina diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Es capaz usted, hermano, de decir en su oración que no se haga mi voluntad, que no se cumplan mis deseos, que se cumplan los deseos tuyos en mi vida? ¿Ha orado usted así alguna vez de esa manera, querido hermano, querida hermana? Le ha pedido a Dios: haz tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. Es tan importante por eso en la oración modelo entenderlo. La cuarta petición del Padre Nuestro: porque tuyo es el reino. Bueno, en realidad no es una petición, es un reconocimiento del poder y de la soberanía de Dios en el universo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que estas partes de la oración modelo deben formar parte de nuestra oración diaria. No con las mismas palabras, por supuesto, esa no es la idea, ¿no? De repetirlo como un rezo, porque un rezo es diferente de la oración. Los que rezan repiten, como loros repiten las palabras. Eso no es oración. Usted use sus propias palabras, pero las mismas peticiones de la oración modelo. Ahora vienen hemos visto las 4 referidas a Dios. Ahora las 3 peticiones referidas al hombre. Veamos, la número 5, danos hoy nuestro pan cotidiano, también es parte de la oración. Señor, mis necesidades de hoy día, dame trabajo, suple mis necesidades, no me dejes en necesidad, no me desampares. Danos hoy nuestro pan. La número 6, esta petición: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto ya no es una necesidad material o una enfermedad o una petición como la que nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, que son parte de la oración, sí, pero estamos examinando cuál es lo importante dentro de la oración. Perdónanos nuestras deudas, la oración de perdón. Y reconocer que nosotros también vamos a perdonar a nuestro prójimo de la misma manera como Dios nos ha perdonado. Y la última, que es la otra petición del hombre: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto es algo espiritual. Ahora, una cosa que quisiera hacerles notar, queridos hermanos: de las 7 peticiones que hay en la oración modelo, 4 son referidas a Dios mismo. Eso es muy importante, es decir, la mayor parte de la oración es referida a Dios mismo, a su voluntad, a su reino, a su santo nombre. Y las 3 últimas referidas a nosotros. Pero de todas ellas, la única parte de la oración es esta, la que se refiere a mis necesidades materiales. Ahora tal vez nosotros hacemos al revés, porque todo el tiempo en las listas de oración, y que también en la iglesia tenemos, ¿no? Por la salud de un hermano, por la salud de otro hermano, está bien, perfecto, no hay problema con eso. Pero dejamos de lado lo que es realmente importante. En toda la oración modelo, la única parte de nuestra necesidad es esta: danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta es la 7ª parte, es un 7º de toda la oración, porque la número 6 es:
algo espiritual en cuanto al perdón de Dios. Y la número 7 también es espiritual. Lo único que es material es la petición número 5, mis necesidades materiales. Una partecita, en realidad la séptima parte de toda la oración es nuestra necesidad material. Ahora, una cosa de paso aquí también, querido hermano, hay muchas oraciones en la Biblia. Cuando usted lee el libro de los Salmos, hay 150 salmos en la Biblia. Muchos de estos salmos son oraciones. Usted puede, en el momento de orar, poner ahí su Biblia y leerlo. En ese momento usted está orando a Dios con esa oración que está ahí escrita en el libro de los Salmos. Y también hay otras oraciones, por ejemplo, en el libro de Efesios. Las oraciones del apóstol Pablo son oraciones espirituales en cuanto a la vida espiritual de la iglesia, que nada tienen que hacer con nuestra necesidad material. Pero nosotros siempre creemos que lo más urgente son nuestras necesidades, nuestro trabajo, nuestros problemas, nuestras enfermedades, y pensamos que eso es lo único que tenemos que presentar ante Dios. En realidad es la parte menos importante, esa clase de necesidades. Lo más importante, aún la parte que está referida al hombre, como vemos. Las 3 peticiones referidas al hombre. Una sola es mi necesidad material. Las otras son espirituales, el perdón de Dios, nuestro perdón al prójimo. Y la última también es espiritual, en cuanto a ser librados del mal y de la tentación. Así que ese es el equilibrio dentro de la oración. La mayor parte, el mayor énfasis es referido a orar según la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también en cuanto a aspectos espirituales, la parte material ocupa un lugar muy pequeño dentro de la oración. Ahora vamos a pasar a los propósitos que tiene Dios en cuanto a nuestras oraciones. El primer propósito de la oración es moldearnos a la voluntad de Dios. Como la Biblia usa esa palabra, conformarnos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este mundo, es decir, no tomemos la forma de este mundo. Y aquí, en este sentido, también esa palabra conformar, no es en cuanto a ser conformista, no eso, sino conformarse es tomar la forma. El propósito de la oración que tiene Dios es conformarnos a su voluntad, moldearnos a la voluntad de Dios, tomar la forma de su voluntad en nuestra propia vida. Ese es el propósito de Dios. Ahora nosotros pensamos que es al revés, ¿no? A veces pensamos lo contrario. La oración es para que Dios cambie su voluntad. Bueno, nuestra idea tal vez sea así. Pensamos que cuando oramos, Dios cambia lo que Él tenía planeado hacer y nos escucha y cambia sus propósitos. En realidad sí lo cambia, pero Dios lo cambia porque ya tenía Él dentro de su voluntad cambiar eso. Y ese ejemplo lo podemos ver en la gente de Nínive, cuando Jonás predicó a esa ciudad de Nínive tan grande y tan perversa. Era una ciudad muy perversa, la ciudad de Nínive, y Jonás es enviado a predicar allí. Y Dios le dice a Jonás, anda a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Y comenzó Jonás a predicar después de lo que pasó, que fue devorado por el gran pez. Después de eso comenzó a predicar y él dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así tenía que ser. Pero ¿qué sucedió? Esta gente de Nínive, que no tenían nada que hacer con la voluntad de Dios, porque
El pueblo de Dios en ese tiempo era únicamente Israel. Los ninivitas eran un pueblo gentil. Es el único caso en que Dios manda un predicador del pueblo de Israel a un pueblo gentil. Pero ¿qué hicieron ellos? Desde el rey hasta el hombre más humilde, proclamaron que iban a hacer ayuno y oración. Se vistieron de ropas de cilicio, y el rey proclamó que cada uno clame a Dios fuertemente y cada uno que se convierta de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará? Y efectivamente así fue. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y no derramó Dios el castigo que Jonás había anunciado. No los destruyó. Por su arrepentimiento Dios les perdonó. En este caso podemos ver cómo es el plan de Dios. Dios les dijo, les voy a destruir del todo dentro de 40 días. Pero por supuesto, Dios ya sabía que ellos tomarían la actitud de arrepentimiento. Y después de su arrepentimiento, Dios les perdonó y no los destruyó. Todo eso ya estaba dentro del plan de Dios. Entonces es así similar. La oración no es para que Dios cambie su voluntad. No es que Dios cambió su voluntad para perdonar a Nínive. Dios ya tenía programado lo que Él haría, pero también Dios tenía previsto el arrepentimiento de ellos. En este caso, la oración no es para cambiar lo que Dios hace, sino es para que nosotros cambiemos y nos conformemos a la voluntad de Dios, para que nosotros tomemos la forma de la voluntad de Dios. Ese es el propósito. No es la oración para cambiar a Dios. La oración es para cambiarnos a nosotros, Muy bien, el segundo propósito de la oración es para que nos acerquemos más al Señor, para que nos acerquemos más a Dios. Y Dios es muy sabio en todo esto. Para mí, personalmente, la oración es un misterio muy profundo, realmente, muy profundo. La oración es una herramienta espiritual increíblemente poderosa que Dios nos ha concedido. Pero al mismo tiempo, la oración nos lleva a depender de la voluntad de Dios. Nos lleva a depender de la persona de Dios, en lugar de depender de nuestras propias ideas y de nuestros propios planes. El segundo propósito que Dios tiene con la oración es acercarnos más a su persona. En Judas capítulo 1 dice así: mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros oramos, nuestra vida espiritual es edificada. Hay crecimiento espiritual en nuestra vida cuando estamos orando en el poder del Espíritu Santo. Nos acercamos mucho más a Dios por medio de la oración. También dice en Hebreos 5, el cual el Señor Jesús en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. La actitud del Señor Jesús acercándose al Padre, a pesar de que Él era el mismo Hijo de Dios, todo el tiempo acercándose a Dios, suplicando con gran clamor y lágrimas, suplicando a su Padre Celestial. Por eso, de la misma manera, para nosotros, el propósito de la oración es que nos
acerquemos más a Dios. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora encontramos aquí un caso muy ilustrativo, que es el caso de Ana. En la tierra de Israel, Ana no tenía hijos y sufría mucho por esa razón. Primera de Samuel capítulo 1. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella con amargura de alma oró a Jehová, llorando abundantemente. Derramó su alma delante de Dios esta mujer. Con amargura de alma lloró delante de Dios. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si mirando mirares la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahora, Dios contestó la oración de Ana, pero ella también permaneció fiel a la promesa que le había hecho a Dios. Cuando Dios le concedió a Ana un hijo varón, ella lo dedicó a Jehová todos los días de su vida. Y este hijito fue Samuel, un hombre tan grande dentro de los propósitos de Dios para la nación de Israel. Samuel puso los cimientos de la vida espiritual de la nación de Israel. ¿Cómo fue que llegó a nacer Samuel? Por la oración de aflicción de su madre Ana. Y Ana pudo experimentar el favor de Dios, pudo acercarse más a Dios, pudo conocer más el amor de Dios. Como encontramos al final de la vida de Job. Usted puede leer los últimos versículos del libro de Job, en la terrible aflicción que sufrió Job. Pero él termina diciendo eso delante de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job termina, después de su terrible sufrimiento y cómo Dios le restaura, Job termina diciéndole a Dios: me habían hablado de ti, pero ahora yo te veo con mis propios ojos, Dios mío. Esa fue la conclusión de la terrible aventura de sufrimiento que atravesó Job. En el caso de Ana, Dios le concedió, con esa oración de llanto y de dolor, pidiéndole a Dios un hijo, Dios se lo concedió. Y este niño fue consagrado para Dios su vida entera. Fue uno de los hombres más grandes de Dios en la tierra de Israel. El tercer propósito de la oración es para enseñarnos que lo único necesario es el Señor mismo. Nosotros pensamos que hay muchas cosas indispensables en la vida, pero en realidad lo único que nos hace falta en la vida es la persona de nuestro Dios, porque teniéndole a Él, todo lo demás ha de ser cubierto en nuestras necesidades. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida, lo contrario va a suceder. Nada va a resultar de mi vida en este mundo si yo no tengo a Dios en mi vida. Pero una de las lecciones más grandes que hay en cuanto a la oración es que Dios es suficiente para mí. No hay nada, ninguna otra cosa que sea realmente necesario. Solamente Él es suficiente para mi vida. Eso podemos verlo de una manera muy hermosa en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, no me faltará, no me hará falta nada. Si Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará.
hará volver mi alma, guiarme por sendas de justicia por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Como lleva eso es nuestro pastor celestial. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está revertiendo. En medio de los enemigos, en medio de los que quieren destruir al Hijo de Dios, ahí está. Dios unge nuestra cabeza con aceite. Y esto es un símbolo del Espíritu Santo, que nos llena de gozo. Mi copa está revertiendo, está rebalsando de gozo por la presencia del Señor, por el Espíritu Santo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. ¡Qué bendición! Porque lo único que necesitamos en nuestra vida es al Señor mismo. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es superficial, es secundario. A quien únicamente necesitamos, el único que es suficiente en todo para nosotros, es el Señor mismo. Él y nada más que Él. También dice en 2 Corintios capítulo 12, este es el caso del apóstol Pablo, que sufría una enfermedad que lo afligía continuamente. No sabemos de qué enfermedad se trata, pero él habla de esta enfermedad. Y así como nosotros muchas veces pedimos por alguna enfermedad, Pablo también se lo pedía, que Dios le quite esta aflicción. Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, Dios le dio a Pablo tan grande revelación. En realidad, la mitad del Nuevo Testamento ha sido escrito por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. La mitad del Nuevo Testamento. Y por eso él dice la grandeza de las revelaciones para que yo no me llene de orgullo por causa de tan grande revelación que Dios me ha dado. Entonces me fue dada una espina en mi carne, una enfermedad, un mensajero de Satanás que me apescozonase, por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. 3 veces, en cada vez seguramente se habría pasado horas enteras, cada vez pidiéndole a Dios que le quite esa enfermedad que lo afligía en su cuerpo. Y él me dijo, el Señor le contestó de esta manera: bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Es decir, en la debilidad, no es una palabra para debilidad, palabra antigua. Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por eso decimos, lo único necesario y lo único suficiente es el Señor. Y Pablo pidiéndole que le quite la enfermedad, Dios le dice: no, con mi gracia es suficiente para ti. ¿Por qué razón? Porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad tuya, Pablo. En la enfermedad tuya, mi poder se va a perfeccionar en tu vida. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo. Claro, él fue perseguido muchas veces por llevar la palabra de Dios, por amor de Cristo. Fue perseguido
hasta querer matarlo en muchas ocasiones. Porque cuando soy flaco, quiere decir cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy débil en mí mismo, entonces tengo en mi cuerpo el poder de Dios. Muy bien, vamos a recordar en este momento, de paso, al terminar esta clase sobre la oración, lo que es Operación Elías. Voy a mencionar de manera muy breve Operación Elías, el Plan Nacional de Oración para todo el Perú. Un plan de oración que está en realidad iniciándose todavía, pero que ya en diferentes iglesias, numerosas iglesias en nuestra patria, ya lo están llevando a cabo. Operación Elías es el propósito de orar a nivel nacional entre todas las iglesias evangélicas, con el propósito de pedir a Dios un gran avivamiento espiritual en nuestro país. Estamos atravesando en este momento, estamos en febrero del 2021, estamos en medio de la segunda ola del coronavirus. No sabemos a dónde desembocará. No sabemos si se volverá aún más grave. Todo eso está en las manos de Dios. Pero pensamos que como resultado de esta terrible enfermedad, habrá una cosecha espiritual muy grande dentro de nuestra patria. Pero eso no es automático, querido hermano, usted que me escucha. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar, tenemos que tener mucha fe, tenemos que pedir de Dios que Dios envíe un despertar espiritual, un avivamiento muy grande, que la gente acuda a Cristo, que la gente acuda a buscar a Dios como nunca antes lo han hecho. Y tenemos una gran fe de que Dios lo hará, que el Perú se va a convertir en un campo grande para el Evangelio, que Dios va a multiplicar el poder de su palabra en medio de nosotros. Todo eso depende de que nosotros participemos en el Plan Nacional de Oración que es Operación Elías. Ahora vamos a tener un repaso de las cosas que hemos aprendido en este momento. El ejemplo del Señor Jesús nos hace ver cuán indispensable es la oración en la vida del creyente. Por otro lado, aprendemos mucho de la oración modelo, que tiene 7 partes, es decir, del Padre Nuestro, que no es un rezo, sino una oración como ejemplo y como modelo de orar. El Padre Nuestro no es para repetirlo, sino un modelo. De las 7 peticiones que hay allí, 4 son dedicadas a Dios y solo 3 se refieren al hombre. Ahora, dentro de las 3 que se refieren al hombre, una sola es dedicada a la necesidad material del hombre. Y podríamos agregar seguro ahí nuestro trabajo, nuestra necesidad material, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Uno solo de las 7 es dedicada a ese punto. El primer propósito de la oración es moldearnos a la voluntad de Dios. Tomar la forma, nosotros conformarnos, tomar la forma de la voluntad de Dios. Ese es el primer propósito de la oración. No es para que Dios cambie su voluntad a lo que nosotros le pedimos, porque parece que fuera así, ¿no? Nosotros le pedimos a Dios para que Él cambie lo que Él iba a hacer, que Él lo cambie por nuestra oración. Pero en realidad es al revés. Es para que nosotros cambiemos conforme a la voluntad de Dios. El segundo propósito de la oración es para podernos acercar más a la persona de Dios. Tercer propósito, enseñarnos que lo único necesario es el Señor mismo, que lo único suficiente para nuestra vida es Él y nadie más que Él. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase y también hemos llegado al final de los 21 temas de discipulado bíblico. Oremos un momentito, le pido que me acompañe. Gracias, Señor Padre Celestial, por haber concluido los 21 temas de discipulado bíblico. Gracias porque muchas personas están aprendiendo a vivir según tu voluntad, están creciendo espiritualmente,
a través de estas enseñanzas del discipulado bíblico. Te pedimos que multipliques el fruto espiritual de tu palabra, Señor. Gracias por las personas que aquí en Chosica, en otras partes del Perú y aún en otras partes del mundo, en numerosos lugares, están siendo bendecidas por medio de estas lecciones. También te pedimos por el inicio de la próxima serie, el libro que nadie conoce, que también ha de ser de mucha bendición. Te glorificamos y te damos gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.